Bueno, tenerlos atrapados aquí sin tener a dónde ir, porque estaba lloviendo, pero ahora paró. Gloria al Señor. Queremos agradecer al Señor por cada semana que pasa. Hay una intensa actividad en las iglesias, hay una intensa actividad aquí en el auditorio también. Y siempre somos agradecidos al Señor por poder crecer y funcionar en su vida. En el día de ayer agradezco por la vida de Matías, de Lucas y de Facundo, que me acompañaron hacia la ciudad de Quilmes, más precisamente en la localidad de La Paz, donde estuvimos compartiendo un tiempo con los hermanos de la filial. No sé si era 65, 64, ellos 65, ¿no? De los pastores Torres. Esa filial es una filial muy significativa en Quilmes, tienen muchos años allí. La pastorearon varios hombres de Dios y desde hace 7 años los pastores Torres están a cargo y nosotros hemos podido, corresponder a una invitación que nos extendieron hace varios meses atrás y colaborar en participar de la palabra, y también tuvimos un tiempo de reconocimiento de obreros. Ellos estaban celebrando aniversario en la iglesia y nos dieron toda la autoridad para poder participar a la iglesia de la palabra. Estuvimos compartiendo acerca de la vida nueva y las evidencias que esta vida nueva tiene cuando busca las cosas de arriba. Ha sido muy bueno. Hemos llegado por la madrugada, a medianoche, no por la madrugada, a medianoche, y volvimos con gran gozo del Señor, como cada viaje en lo que podemos colaborar con el cuerpo de Cristo. Es una actividad espiritual muy beneficiosa para el cuerpo de Cristo y para nuestro corazón. Poder sembrar la semilla de la palabra del Señor en vidas que uno quizás no volverá a verlas más, pero en algún momento se enterará de que esa semilla se sembró. No interesa si vino por medio de mí, por medio de usted, lo importante es que esta semilla corra y se siembre. Hace un tiempo atrás recibí un saludo de parte de alguien que no conocía desde Barcelona, y al ver que no lo conocía, me dijo este hermano que le diga que él fue alumno suyo cuando usted vivió en Bolivia y le enseñaba batería. Creo que se llamaba Michael. En Bolivia le dice el Michael a los Michael. Él se llamaba Michael, pero a mí me parecía curioso porque él decía que se llamaba Michael. Y Michael fue alumno mío de batería mientras vivía en Bolivia. Enseñábamos clases en una cabaña que estaba hecha con paredes de paja, en plena avenida Centenario, tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. Solamente enseñamos batería y compartíamos reuniones todos los días con los pastores de aquel lugar, mientras vivíamos como misioneros en esa nación. Y años después, de alguna manera que desconozco, él viajó a Barcelona, se radicó en Europa y allí conectó con nosotros y nos envió saludos. Nunca sabemos hasta dónde llega la palabra del Señor, pero mayor gozo que el poder sembrar la palabra es que esa palabra permanezca en nosotros, que los años nos encuentren siendo fieles al Señor. Levante su mano y diga: fieles hasta el fin. Sería muy triste que un discípulo o alguien que recibió la palabra le diga a usted o me diga a mí, y uno diga: yo ya no congrego más, yo aflojé un poquitito porque, se dividió la iglesia, un hermano me estafó, algo pasó, y hayamos abandonado. Y vemos que la palabra de poder se sembró en otros y permaneció. Por eso que el Señor nos dé la gracia de permanecer fieles hasta el fin, aún en los años de nuestra vejez. Que esta palabra nos mantenga vigente, nos mantenga fuertes y fortalecidos, y que podamos tener personas cercanas en quienes hayamos sembrado que levanten nuestras manos, que puedan orar por nosotros, fortalecernos, porque esto es parte del Evangelio y de la iglesia en comunión. Muy bien, quiero en esta mañana poder dar continuidad a la serie que comenzamos el día miércoles
la cual nació en un pedido que el Señor nos hizo de compartir en la provincia de Tucumán. Como hemos dicho anteriormente, no reciclamos prédica, no predicamos en todos los lugares lo mismo, pero cuando usted nos oiga repetir un mensaje o predicar en dos locaciones iguales, usted sabrá que fue el Señor el que nos pidió. Tengo la experiencia los fines de semana de tener la cabeza hecha una ensalada, porque bueno, sin ir más lejos, hoy comenzamos la materia de paternidad, de amor, el origen de la paternidad divina por la mañana temprano. Ahora vamos a hablar sobre la serie de esclavos a cuerpo y por la tarde tendremos nuestra reunión de obreros donde estaremos tocando el tema comiendo de la gracia. Así que a veces en un fin de semana podemos llegar a tocar 5, 6, hasta 7 temas si nos toca colaborar. El fin de semana pasado participamos en un programa de radio para la ciudad de Roque Pérez. ¿Cuánto conocen Roque Pérez? Está acá, son vecinos nuestros, acá 100 kilómetros. Era un privilegio, Lau y yo vivimos ahí cuando éramos chicos, ¿no? Un pastor de Roque Pérez me llamó y me dijo: pastor, estoy saliendo por radio y creo que tenés que estar, y me invitó. Ahí Romy hizo espacio en la agenda y vio que las radios de hoy son con imagen. Con imagen, es como una especie de streaming. Así que no tenía muchos lugares, estaba en Tucumán, me elegí un rinconcito y tuvimos un programa de radio de casi 1 hora y media compartiendo la palabra a todos los vecinos de Roque Pérez. Y a veces en un fin de semana la cabeza puede estar en varios lugares, pero no es nuestra mente, es la mente de Cristo. Yo me reconozco incompetente todos los días. Yo me reconozco débil, no por caer en pecados, débil por no tener la capacidad de dar a la medida con lo que Dios demanda. Este era el sentir que tenía Salomón, que tenía David. Este era el sentir que tenía Daniel, diciendo: Dios, me parece que vos te equivocaste, vos necesitas un superhombre. Vos lo que necesitas es a otro Dios. No, Él necesita vasos vacíos, vasijas dispuestas a ser llenas. Proclamamos que nos vaciamos del vino viejo y somos llenos del vino nuevo porque hemos sido hechas vasijas nuevas en el Señor. Levante su mano y profetice: voy a dar a la medida con lo que Dios pide de mí, porque fui hecho nuevo en el Señor, fui renovado. Aleluya. Muy bien. Unas ganas de profetizar esta mañana. De esclavos a cuerpo, la unidad que nace en el desierto. Estamos transitando nuestra segunda jornada que nos está sacando de Sucot y nos está introduciendo a Etam. Nosotros la semana pasada, o mejor dicho esta semana, miércoles pasado, iniciamos este camino de fe donde nos detuvimos en la primera jornada. Voy a explicar por qué le llamamos jornadas y no desiertos. Hay una creencia que es quizás la falta. Usted no tiene la obligación de examinar las escrituras a profundidad a menos que eso se le alumbre, pero la gente generalmente con poco trazo de la escritura piensa que Israel atravesó un desierto. Sin embargo, atravesó 12. Y estas jornadas, el número 33 y en el libro de Éxodo, Dios le pidió a Moisés que lo registre. Un viaje que debía durar 40 días, duró 40 años. 12 desiertos se atravesan en 40 días a pie, porque eran espacios muy reducidos. Por eso se le llamó jornadas, o le llamamos jornadas. Pero tardó 40 años por la dureza del corazón. Nadie tiene problemas aquí de hablar del desierto. El problema es cuando ya pase el año 2025, entremos al 2026 y de vuelta con el desierto. Entonces ya somos Israel. Israel atravesó 12 desiertos y le digo más, murió en el desierto. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. Nadie tiene problema con pasar por el desierto, con sufrir el desierto, con ser procesado en el desierto. Lo reconocemos. ¿Existe? Claro que sí. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. El problema es quedarnos en el desierto, porque eso habla de una dureza de nuestro corazón. No se puede vivir a prueba todo el tiempo. No se puede. No se puede vivir bajo proceso todo el tiempo. Hay un momento donde Canaán nos saluda.
y nos dice: aquí estoy, debes vivir en esta tierra, hay leche, hay miel, hay fruta abundante, hay prosperidad. Ese es el propósito. ¿Qué aprendimos en esta jornada? Aprendimos que Sucot no fue la primera parada del mapa solamente, sino que fue una frontera espiritual. Salir de Gosén y entrar en Sucot es dar el primer paso. Nada cuesta más como el primer paso. En la gracia, y esta tarde lo vamos a ver un poco más a profundidad con los obreros, en la gracia, dar el primer paso de la dependencia es atravesar una frontera espiritual. Que quede atrás la tierra fértil de mi humanidad y de mis esfuerzos, y que pueda ingresar al desierto donde solo dependo de Dios. Solo dependo de Él. Por eso es que en Sucot Dios comenzó a circuncidar el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que Dios hace cuando logra sacarte de Gosén y logra que entres en Sucot? La primera jornada, Dios comienza a circuncidar el corazón. Dios te separa de la provisión con látigo y te introduce en la vida que no tiene otra provisión más que la que Él da. Porque en Gosén ellos tenían pescado, verdura, una tierra que tenía pasto, una tierra que le daba de comer a los animales, una casa para sus hijos, pero había esclavitud. Y cuando Dios logra sacarlos de Gosén y los introduce en Sucot, ya comienzan a sentir la aridez del desierto. Todavía en Sucot uno podía mirar atrás y observar la tierra de Gosén. Había tiempo de regresar. Claro, nadie en el primer paso se quiere regresar. Entonces permanecieron en Sucot y Dios empieza a circuncidar el corazón. Amados, el Evangelio no solo es una solución para nuestras carencias. Dios no trae el Evangelio para que nuestras necesidades estén suplidas. El Evangelio es la dependencia y el señorío de la persona de Cristo. Ese es el Evangelio. Hace unos días atrás le pedí a una persona que me describa a otra persona en 2 palabras. Y deberíamos pedirle a los creyentes que describan el Evangelio en 3 palabras o en una palabra. Se nos alumbró el Evangelio de la gracia cuando podemos decir: el Evangelio es el señorío de Cristo sobre mi vida. Cuando el Evangelio es la buena noticia. Cuando el Evangelio solamente es: bueno, el Señor me sanó, me salvó. Cuando mi mayor testimonio es que no me emborracho más. Cuando mi mayor testimonio es que ya no engaño más a mi esposa, ya no voy más al baile, es incompleto. Sucot enseña a depender del Señor. Sucot quita todas tus fuerzas y comienza a pedirte la rendición. ¿Para qué? Para madurar. Recuerde que Dios mostró su señorío al sacar a Israel con riquezas, pero introducirlo en un lugar donde las riquezas no podían comprar nada. Israel sale como Dios prometió en su promesa generacional. Sale del desierto con riqueza en su mano, pero entra a una tierra donde no puede adquirir nada con la riqueza. ¿Qué compras con oro en el desierto? Más arena. ¿Qué compras con plata y con bronce en el desierto? Nada. Era solamente riqueza que tenían ellos. Pero hoy vamos a ir un paso más allá en esa jornada. Vamos a entrar a la segunda jornada, el segundo desierto, Etam. Anótelo así, sin H y con M al final. Etam. La jornada de Etam es el límite del desierto. ¿Cuál es la diferencia entre el desierto de Sucot y el desierto de Etam? Que en Etam ya no hay rastros humanos. En Sucot todavía puedes mirar atrás y ver que está cerca Egipto, ver que está cerca algún rastro de fertilidad o de trabajo humano, pero en Etam ya no hay referencia humana. Y Dios puede revelarse de otra manera. Cuando las referencias humanas se acaban,
comenzaremos a ver la única referencia que es crucial en nuestra vida, la de Dios. Dios puede revelarse de otra manera. Lo digo y lo he dicho en otras oportunidades, cuando nuestras vidas comienzan a cambiar porque las figuras paternales caducan o perecen o parten con el Señor, Dios debe revelarse de otra manera. Algunos de ustedes, de los que están acá, gozan de algo maravilloso que se va a acabar. Te lo digo, se va a acabar. Y no vamos a tener otra salida más que Dios se revele de otra manera. Es más, algunos hijos que están aquí, que todavía son niños, deberían saberlo. No siempre papá y mamá estarán orando, arrodillados, proveyendo. Hay un momento donde Dios los recogerá, se irá y habrá que tomar una decisión. Enojarnos con Dios porque ejerció su poder de soberanía o pedirle a Dios que se vuelva nuestro Dios. Como hemos aprendido en la sabiduría apostólica, el Dios de Abraham en algún momento pasó a ser el Dios de Isaac. Isaac disfrutó hasta sus 31 años tener a Dios reflejado en Abraham. Pero cuando falleció, amados, Dios no tiene nietos. Él tiene solo hijos. Si el Dios de mi padre termina siendo el Dios de mi padre, mío, se vuelve el abuelo Dios. Dios no tiene nietos. Este asunto de los nietos no es un asunto de Dios. De hecho que tenemos un concepto muy melancólico, muy romántico del abuelo, ¿no? Y a veces es tan perverso que vemos abuelos que malcrían tanto cuando deberían dar el ejemplo de sabiduría a los nietos. Nosotros tenemos una referencia muy fuerte en términos de abuelo. A mí me gusta el término abuelo desde el inglés, porque en inglés el término abuelo habla de un padre que es un máster en paternidad. Para el latino, el abuelo es el viejo, el que le compra los dulces, el que le alienta al nieto a que le desobedezca a la madre. Pero en inglés la palabra abuelo tiene que ver con un gran padre. La palabra abuela tiene que ver con una gran madre. Dios no es abuelo, Dios es padre. Levante sus manos y diga: Dios tiene hijos, no tiene nietos. Si yo no conozco al Dios de mis padres, Dios no será abuelo mío. En Etam, Dios debe revelarse de otra manera. ¿Por qué? Porque en Sucot dependo de Él, pero en Etam me tiene que guiar Él. En Sucot aprendo a depender. Ya no tengo Gosén, ya no tengo la fertilidad, ya no tengo nada. Pero en Etam, Dios tiene que guiarme, porque ¿hacia dónde voy? ¿Cómo me guío en este desierto? Ya miro para atrás y no veo Gosén. Está Sucot, que es el inicio del desierto. Ya la vista se va perdiendo y ya por delante aparecen los espejismos. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos han visto espejismos en la ruta o en el calor? ¿Sí? Aparecen los espejismos. ¿Para dónde voy? Todos los lugares se ven iguales. No hay nubes de referencia, no hay montañas de referencia. Dios en Sucot nos quita la autosuficiencia, pero en Etam nos llama a rendirnos a su guianza y su dirección. En Sucot Dios reunió a Israel como nación, pero en Etam Dios enseña a Israel a moverse como uno solo. Por eso es que en Sucot es la primera vez que Dios se tabernaculiza sin haber mandado a construir un tabernáculo. Y ahora lo vamos a ver. Anote este término, tabernaculizar. Anótelo, por favor. Nosotros sabemos que Jesús fue el tabernáculo, el último tabernáculo conocido por el hombre que pisó tierra. Claro, porque el tabernáculo de David ya no era legal. El tabernáculo de Moisés no era legal. Por eso no se preocupe cuando las noticias digan: ya tienen ubicada el arca del pacto. Están construyendo las puertas del templo de Salomón. Ya dentro de poco, y no sé, alguna gente piensa que Dios va a volver atrás.
Bueno, como pusieron el arca del pacto, como hay maná adentro y las tablas de la ley, bueno, voy a volverme de vuelta el Dios. Dios no vuelve atrás. No estemos así espantados con esas noticias de Israel. Ya pusieron el último ladrillo. Ya encontraron el arca. Cuando saquen el arca y Dios no vuelve atrás. Dios no escribe para atrás, Dios escribe para adelante. Dios no escribe para atrás. Volver al pasado no es volver a Dios. Volver al pasado, escribir el pasado no es volver a Dios. Dios está en su pacto parado y gobernando. Entonces en Etam Dios se tabernaculiza antes de construir el tabernáculo. Antes de construir el tabernáculo. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 20. Y a Números capítulo número 33, verso 6. Vamos a leer esos dos pasajes que son muy cortos. Éxodo capítulo 13, verso número 20 y Números capítulo 33, verso 6. Usted puede encontrar esta palabra en todo lo que es Números y Éxodo. Si se toma el trabajo luego de leer en su devocional, de escudriñar las Escrituras, porque usted no debe creer solamente lo que yo le digo, sino tiene que ir a la Escritura, a revisar. ¿Es verdad que hubieron 12 desiertos? ¿Es verdad o el pastor está inventando palabras como las películas inventan idiomas que no existen? Éxodo capítulo 13, verso número 20 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam. ¿Qué era Etam? ¿Qué dice allí? Donde comienza el desierto. Dice la RB 60, la entrada al desierto. Y Números capítulo 33, verso número 6 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al borde del desierto. Entonces, anote esto si puede anotar. Etam representa el límite entre la tierra conocida y el territorio desconocido, donde solo te guía la fe. ¿Te das cuenta que estás entrando en Etam porque ya no conoces ni tienes referencia de nada? Absolutamente de nada. En Etam, Israel deja atrás la zona donde hubo rastros de un ser humano y enfrenta el aspecto del desierto en su clima más hostil. Es decir, no hay referencias humanas, no hay pirámides, no hay palmeras, no hay sembradíos de espárragos, no hay pasto, no hay nada de trabajo humano. Es desierto virgen, árido. ¿Qué necesita Israel? Sombra de día. ¿Y qué necesita Israel de noche? Calor, fuego de noche. Y allí es donde Dios se tabernaculiza, se muestra por primera vez tabernaculizado, vamos a decirlo así porque el cuerpo es diferente, tabernaculizado en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Por eso es que si en Sucot aprendieron a depender, en Etam aprenden a ser guiados. Para dar tiempo a los que escriben, digan conmigo por favor: en Sucot aprendo a depender, pero en Etam aprendo a ser guiado, a ser llevado. Porque en Gosén todo es cálculo: siembra trigo y cosechas trigo. En Gosén, antes de salir a Sucot, todo es un cálculo humano: hace esto y viene esto, puedo calcular, puedo medir, puedo producir. Pero cuando ya entramos en Etam, no hay nada. ¿Sobreviviremos en el desierto? Dios lo sabe. Y los animales y nuestra vida es en Etam donde Dios por primera vez se muestra de manera tabernaculizada. Éxodo capítulo 13, verso 20 al 22, por favor. Mire qué maravilloso es este pasaje. Éxodo capítulo 13, verso número 20 al verso 22 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para fascinarlos,
para deslumbrarlos, para que digan, somos el pueblo de la nube. No, 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 no. ¿Para qué? Oh, esta noche va a aparecer una nube aquí en el auditorio, entonces todos después vienen, no por Cristo, vienen al auditorio de la nube. Ya la gente no busca a Cristo, no busca a su señorío, busca la nube. Y después de la nube, ¿qué pasamos? A transformar el agua en vino. Y después de transformar el agua en vino se nos acaban los milagros en la Biblia. Porque no es el centro del evangelio. ¿Para qué era la nube? Que alguien me lo grite. Sé que es día domingo, es lluvia, estamos en San Andrés de Giles, pero esta palabra sale para todo el mundo, así que no me haga quedar mal. Porque después la gente dice, queremos visitar San Andrés de Giles. A ver, ¿para qué? Dios se transforma en nube no para fascinarlos, deslumbrarlos, para decir, jaja, este es el Dios. No, no, ellos ya habían visto 10 plagas. Se transforma en nube para guiarlos. ¿Por dónde? Por el camino. Y dice, el verso dice, y de noche en una ¿qué? Columna de fuego para alumbrarles. ¿Para qué era la columna de fuego? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, porque caminaban en los dos turnos. Cuando de día había cierto horario que se podía caminar, pero de noche es donde más se podía avanzar. De noche se podía avanzar. Entonces dice que a fin de que anduviesen de día y de noche, nunca se apartó, escucha esa palabra, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios se tabernaculiza por primera vez. Dios se muestra por primera vez. Dios se evidencia. ¿De qué manera? Es una nube. Pero no es una nube como nosotros creemos, es una columna de nube. ¿Qué entiende usted por columna? Ahí está una columna. Esto es una columna. Es algo vertical. ¿Por qué Dios haría una columna vertical y no una nube horizontal? Esto significa que todo el campamento de Israel, no quiero invertir mucho tiempo en esto si no me vuelvo más profesor de historia que pastor, pero todo el campamento de Israel estaba orientado hacia dónde salía el sol y dónde se escondía. Y esa nube hacía sombra a Israel. Pero esa columna era para que Israel entendiera que esta era una conexión del cielo con la tierra. Dios todavía no podía invadir la tierra como lo ha hecho en el nuevo pacto. Pero en ese momento era una conexión. Por eso Etam es tan importante, porque es la evidencia de que Dios nos está guiando. ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que Dios te guía? Tiene que haber una evidencia. No podemos llorar, como se dice comúnmente, sobre los platos rotos. Porque primero, donde todo es fiesta, alegría, sí, el Señor me guía. Estamos orando por un matrimonio, por un noviazgo. ¿Cuál es la evidencia de que Dios te ha guiado? ¿Hay nube? ¿Hay fuego? Porque después no podemos llegar al final de nuestros días o a la madurez de nuestra vida y decir, no, fue un desastre todo, perdí todo. Perdí todo, todo pasó. ¿Pero qué era una nube? Era un humo. ¿Qué viste? ¿Por qué te dejaste guiar? Hasta el momento que apareció la nube, Israel había salido de Sucot. Y ahí en Etam Dios se manifiesta por primera vez. Aquí comienza la guía del Espíritu. Anote esto si puede anotar, por favor. En Etam comienza la guía del Espíritu. Allí comienza la guía del Espíritu. ¿Y sabe por qué es la guía del Espíritu? No solo por la nube y el fuego. Es la guía del Espíritu porque Dios elige el camino más largo para llevar a Israel. Si usted mira geográficamente en el mapa, había un camino mucho más corto que atravesaba inclusive pueblos, atravesaba inclusive lugares, pero Dios evita. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 17. Gracias, corazón. Muchas gracias. Dice Éxodo capítulo 13, verso 17, para que si se les presentara guerra, no regresaran a Egipto. Dios intencionalmente lleva a Israel por un desierto donde no tenían manera de ir para atrás, sino que debían seguir para adelante. Porque el camino de Dios no es trazado para la comodidad, es trazado para la madurez. Si Dios tuviera que guiarnos por lo cómodo,
la vida sería muy fácil. Muy fácil. Dios no diseña la vida para la comodidad. Dios lo diseña para la madurez. Estarás tropezando siempre con lo mismo hasta que la oración sea: Señor, quiero madurar. ¿Está acá? Estarás tropezando con lo mismo una y otra vez, hasta que la oración sea de rendición. Padre, quiero madurar. ¿Por qué? Porque así como Dios no trazó el camino más rápido para llegar a Canaán, sino que trazó el camino más largo para que Israel no pudiera escapar, Dios lo hizo para madurarlos. Para madurarlos. Ese viaje que debía haber durado días, duró años. Dije 40 días, corrijo, 11 días. Deuteronomio capítulo 1, verso 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 1, verso 2 es una declaración poderosa, porque está diciendo que el trayecto físico entre el monte de Horeb, que es Sinaí, y Cades Barnea, que es la frontera sur de Canaán, debía durar, se podía cubrir en 11 días. Dije 40, creo que en Tucumán también le erré, mis cálculos con matemáticas no son buenos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista geográfico, las distancias son entre 240 hasta 300 kilómetros. Es un trayecto corto si usted se pone a pensar. O sea, Canaán era mucho más cerca que ir desde acá hasta Mar del Plata. Si haríamos ese trayecto aquí en Buenos Aires, haríamos ese trayecto de 240 kilómetros y llegaríamos recién, seguiríamos estando en Buenos Aires. Es un camino que se lo puede cubrir en esos días, pero el viaje completo duró 40 años. ¿Por qué duró 40 años? No fue un problema de distancia, fue un problema de corazón. No fue un término de distancia, no fue que Dios le erró y tuvo que rodear una montaña porque se le presentó. No. Fue un problema del corazón. Números capítulo 14, verso 22 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han tentado ya 10 veces. El 10 es el número de la justicia en la Biblia. Por eso aparecen términos como este, y por eso el diezmo compone el número 10, porque es el número de la justicia de Dios. Es concebido en la Escritura como el segundo número perfecto. El primer número perfecto es 7, el segundo número perfecto es el 10. Es la justicia de Dios. E Israel tentó a Dios 10 veces. Dice: no han oído mi voz y nadie la verá. Fue duro, y usted lo sabe, no ignora las Escrituras. Israel fue duro de corazón. Duro de corazón. ¿Cuántas veces Dios tiene que tratar con una vida? En el tiempo antiguo Dios enviaba castigo y desolación. En el tiempo nuevo, ¿qué hace Dios en el nuevo pacto? Espera a una persona. Y Dios espera con tanto amor que si te tienes que morir tú o me tengo que morir yo para que Dios pueda presentarse de otra manera a nuestra generación, Dios lo hará. Dios tiene todo el tiempo. El que no tiene tiempo soy yo. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Además, Dios puede hacer que un viejo de 80 años predique como un joven de 30. Dios puede hacer que un apóstol de 60 años tenga la fuerza de un muchacho de 20 y que lo veas rejuvenecido, fortalecido, dependiendo de la gracia. Y a veces vea a unos jóvenes que no quieren ni vivir. Todo depende de cómo nosotros sabemos esperar en su justicia. Después del envío de los 12 espías, ustedes se recuerdan, ¿no? Cuando ya estaban más cerca de la tierra prometida, que se envió 12 espías, el pueblo rechazó entrar en la tierra porque tenía miedo. Se veían como langostas
Claro, ellos pensaban que Dios le iba a entregar todo en bandeja. Amados, Dios nos da capacidad de conquistadores. Dios nos da capacidad de resilientes, porque no nos va a entregar todo en bandeja de plata. No, Dios espera que nosotros pongamos la fuerza necesaria que el Espíritu provee en nosotros para poder abordar las situaciones, para poder superarlas, para poder progresar en medio de eso y mostrar la victoria de Cristo. Mire a alguien que tenga cerca y dígale: Dios no te va a dar todo preparado. Mire a alguien y dígale que todo esté preparado, no, al revés, que todo esté consumado no significa que todo está preparado. Oh, Dios me lo tiene que traer aquí y tiene que dármelo fácil. No, hay que, con la fuerza del Espíritu, con la gracia del Espíritu, Dios espera que usted se anime, que usted vaya. ¿Cuál fue la palabra de Josué y Caleb? Los únicos dos que entraron a la tierra del 1.000.000 de personas. ¿Cuál fue? Los comeremos como pan. Los comeremos como pan. No, ¿y cuál fue la palabra de los otros? Esta tierra traga a sus moradores. Qué bueno, porque yo soy cascote duro, no me van a poder tragar. Me van a tener que escupir. No, esta tierra tiene gigantes, los hijos de Anac, o sea, gigantes. Nosotros somos como langosta. Pero los 2 espías marcaron la diferencia. Vamos a entrar, Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Para esa altura ellos ya habían visto la mano de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que han visto la mano milagrosa y poderosa de Dios? A ver, ¿cuántos milagros podríamos contar si habláramos entre nosotros? Yo he hablado con mentores que mentorean y discipulan nuestras vidas, que nos han contado hasta de resurrecciones de muertos. Nosotros con mi hermana Laura venimos de una familia que hemos visto milagros de Dios. Una de nuestras hermanas se le cayó sin querer cuando era chiquita una olla de agua caliente y todo su cuerpo quedó quemado, su camisón quedó pegado. Y mi mamá nos contaba desde chiquitito cómo el Señor obró en medio de una reunión. Mientras mi papá estaba en la reunión predicando, mi mamá le estaba bañando, se le cayeron las vendas y la piel estaba como nueva. Le quedó un par de cicatrices nomás como recuerdo de lo que había pasado. ¿Cuántos pueden decir que han visto milagros de Dios? ¿De verdad? Nosotros tenemos una generación de hijos e hijas que están muy cómodos, que no necesitan, ni siquiera necesitan ver milagros, porque papá y mamá proveen. Somos responsables de mostrarles el poder de Dios. Y es eso lo que Dios te muestra para que digas: no, voy a hacerlo, voy a entrar, Dios me va a respaldar. La incredulidad y el miedo no pueden prevalecer. Entonces, ¿qué hace Dios? Jura que la generación incrédula no entra. Y no entraron. Estableció un castigo que fue pedagógico. Mire la pedagogía divina. Números capítulo 14, verso 34. Números capítulo 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Esa es la pedagogía divina. 40 días te di para que creas, no creíste, te voy a dar 40 años. Yo voy a multiplicar un día por un año. La turbación, la condena, la culpa. ¿Por qué? Por no creer. Levante su mano, diga: hay que creer la primera vez. Hay que creer la primera vez. Etán pone a prueba que creas en que esa nube se mueve no por el viento, por la voluntad de Dios. ¿Qué pide Dios del pueblo? No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. Porque yo te quito el control del mapa, te apago el Waze, te borro la aplicación del Google Maps, yo te rompo la conexión con el satélite, con el Global Position System, que son las siglas de GPS. Te rompo eso y ahora yo te guío con mi nube. Algo tan precario como una nube, algo tan sencillo como una nube. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer y dejarte dirigir. Obedecer y dejarte dirigir. Mire, hasta las estacas del tabernáculo no podían ser clavadas hasta abajo.
Las estacas del tabernáculo tenían una simbología de redención porque estaban clavadas solo hasta la mitad. Tenían dos propósitos. Uno, el símbolo de la redención, y número dos, el símbolo de sacar rápido y juntar todo para seguir a la nube, mientras la nube se iba moviendo. Alguien nos dijo hace unos años atrás: nunca claves tan fuerte las estacas de tu carpa que cuando la nube se mueva no te puedas mover con ella. En Etam, el pueblo que había aprendido a depender de la gracia, ahora debía aprender a obedecer. Nada mayor que la obediencia del Hijo en nosotros. ¿Qué es adoración sino obediencia? La primera mención de adoración no incluye canción ni música. Esto lo hemos dicho en muchos lugares. Y por favor, que no suene como un atentado a los que tocan música. Disfrutamos de la música. En mi casa se oye todo el día música. Nos encanta la música, disfrutamos de la música todo el tiempo. Siempre hay una canción, siempre más. A veces sacá porque ya cansa. Repite la misma canción siempre. Siempre la música es parte de nuestra vida. Estos días, el día viernes en la plaza, en la reunión de las Iglesias Unidas, uno de los pastores se me acercó y me dice: no te conocía las características tuyas de tocar la batería. Entonces le digo: yo soy músico. Desde muy chico aprendí música y soy músico, aunque no lo parezca. Hemos trabajado en la música y nos hemos desarrollado en la música. Ahora, lamentablemente, la primera mención de la adoración es obediencia, no es música. Abraham no se puso a cantarle a Isaac: ven, que voy a degollarte. Ven, ven, hijo mío. No. Dice que lo llevó 3 días con sus 3 noches y obedeció al Señor al levantar el cuchillo. La calidad de la adoración no se mide por la música, sino por la obediencia. ¿Puede ubicar algún músico de la iglesia que tenga cerca y decírselo, por favor? Nosotros se lo decimos todos los sábados, pero... La calidad de tu adoración no se mide por tu música, se mide por la obediencia. ¿Cuánto obedeces al Señor? Por eso cuando Jesús habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Él habló de una adoración del espíritu de la obediencia. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No, pero nosotros tenemos que adorar, decían los samaritanos, en el monte Gerizim. Y los judíos que decían: no, nosotros tenemos que adorar en el en el templo de Jerusalén. Ni en el monte, ni en el templo, será desde el Espíritu. La verdadera adoración nace desde Cristo, desde el Espíritu de la verdad. Como dice el apóstol Juan, tenemos al verdadero. Porque esa palabra ha causado confusión. ¿Qué es adoradores en espíritu y en verdad? Lea las cartas apostólicas. La Biblia contesta a la Biblia. La Biblia explica la Biblia. El apóstol Juan es muy claro. El mismo Juan que escribe el capítulo 4 de su evangelio dice en sus 3 cartas apostólicas: tenemos al verdadero Jesucristo. Él es el verdadero. Todo lo anterior, sacrificios, cánticos, rituales, eran un anuncio profético, eran la publicidad de lo que sería verdaderamente. Diga conmigo, por favor: en Etam aprendemos la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? La obediencia. ¿Estás adorando? Si estás obedeciendo. En el antiguo pacto los hombres obedecieron, pero esa obediencia no transformaba su naturaleza. Dios tuvo que hacer pasar varias circunstancias a Jonás para que obedeciera. Si usted está modelando eso, quiero decirle que usted está viviendo en un pacto que no le es legal a usted. La vez pasada escuchaba una persona, trataba con una persona que me dijo: no, y me pasó tal cosa y me agarró tal, le había pasado un problema físico. Trataré de no dar detalles porque después usted estuvo hablando de mí en la prédica, ¿no? Dicen en otras provincias.
Lo escuché. Hoy ya no te salvás. Hoy con los videos de YouTube no te salvás. Pero bueno, esta persona me comentaba y me decía, y me pasó tal cosa. Le pasó algo fuerte en su cuerpo, una herida, una lesión profunda. Y él dice que cuando tuvo esa lesión, lo primero que pensó, Señor, ¿por qué? Y él mismo se contestaba. Él decía que le contestaba a Dios, pero se contestaba él mismo, porque no estás congregando. Bueno, Señor, volveré a congregar, pero quítame esto, ¿no? Usted está modelando un pacto que no le corresponde a usted. Dios no necesita hacerte pasar las de Job o las de Jonás. Dios no está movilizando ballenas para que lo coman usted. Dios no está movilizando demonios para que lo atormenten a usted. Usted sufrirá las consecuencias de sus decisiones, pero los hombres que obedecían por imposición en el antiguo pacto tenían un problema: no transformaban su naturaleza. Yo no quiero obedecer por castigo. Así obedecen la mula, así obedece el perro, así obedece el caballo. Cuando una persona modela ese tipo de evangelio, y me fue tan mal esta semana en el negocio que digo, me vi a la iglesia el domingo. Como que Dios fuera un Dios griego. ¿Vio los dioses griegos que se enojaban y luego se abuenaban? No, traerle una ofrenda a Afrodita para que se abuene. No es Dios. Oro al Señor para que se te alumbre el pacto por el cual Cristo dio su vida. Hay una cruz en el medio que separa todos los pactos y que inaugura un nuevo pacto. El problema de una persona que vive del otro lado de la cruz es que nunca transforma su naturaleza. Nunca transforma su naturaleza. Pero quien vive de este lado de la cruz obedece, y el resultado es naturaleza transformada. Una naturaleza transformada. No preciso que Dios me esté golpeando como el mulo. No preciso que Dios me esté castigando como el caballo, azotándome como al perro. No. Porque la naturaleza en mí es la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo quiere obedecer al Padre como lo hizo siempre. ¡Aleluya! Además, la obediencia en el nuevo pacto no proviene de mi esfuerzo. Proviene de su vida en mí. Cristo te toca la puerta y te dice, yo quiero obedecer. No proviene de mi esfuerzo. Bueno, y me costó, pero el Señor me sacó de los pelos de casa. Y bueno, le obedecí. Eso dura poco y daña mucho. Porque luego de eso, ¿sabe que viene el orgullo? ¿Y pasó esto porque yo vine? Por eso. ¿Qué piensa que ocurre cuando una persona ore para que frene un huracán? Si el huracán llega a frenar, los hermanos, los obreros que estuvimos en contacto con Cuba estos días, el huracán Melissa que tocó tierra en Jamaica y era tan grande que no acabó de salir de Jamaica y ya estaba tocando la isla de Cuba. Ubíquelo en el mapa. Un huracán de categoría F5. Una locura. No estábamos nosotros hablando, Señor, detén el huracán. Pues claro, imagínense si después se detiene el huracán. Los vivos de Facebook, la foto de Instagram, del que fue a clavar la espada en la playa, del que él es el orador. Un día me presentaron un profeta así. ¿Sabe quién es este? Que profetizó el terremoto en Chile. Como si eso fuera gloria nuestra. El problema de una obediencia modelada desde el antiguo pacto, comparándonos con Job, comparándonos con Jonás, comparándonos como que Dios está ocupado conmigo porque no puede torcerme la mano. Yo soy rebelde, ¿eh? Y usted no sabe lo que soy yo. Me cuesta. No, yo conmigo tengo que trabajar como si Dios tuviera que perder tiempo contigo. Ahí empujándolo que venga a la iglesia. No, amados, porque el problema de eso es que no hay transformación de naturaleza. Hoy dentro de nosotros hay un clamor que es Cristo diciendo, quiero obedecer. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir eso? Queremos obedecer. Adorar es permitir que Cristo obedezca por medio de ti. Son señales de un hijo maduro. Cuando Jesús fue al agua, escuche, el agua es una sustancia en la tierra. El agua salió de Cristo.
La Biblia dice que todas las cosas salieron de Él. Por lo tanto, en el universo la tierra salió de Cristo, el agua salió de Cristo, los animales salieron de Cristo. Ahora, mire la humildad del Hijo que fue y permitió que el agua lo mojara a Él. ¿Por qué piensa que la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado? En Él tengo ¿qué? Complacencia. Porque sabe que podría haber hecho Jesús, podría haber entrado al agua y las aguas se dividían, no querían tocarlo. No, por esta vez me pueden tocar, no hay problema. La humildad del Hijo de ser criticado. Dios nos va a exponer a situaciones de humillación solo para que sepamos que nuestro deleite tiene que estar en obedecer. ¿No les gustó esa? No les gustó. Pero Dios lo hará para que nuestro deleite esté en obedecerle. No en que las cosas salgan como a mí me parece. Estoy terminando. La guía del Espíritu. La guía del Espíritu. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día y la noche. La guía del Espíritu. En Etam, o te guía el Espíritu o te pierdes en el desierto. O te guía el Espíritu o te pierdes en el desierto. ¿Y sabe qué es lo que ocurre con la nube? Y en esto voy a pedir que preste toda su atención. Según el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la península de Corinto, la nube fue un bautismo. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, 1 de Corintios capítulo 10, verso 1 y 2, que la nube los bautizó, que el mar los bautizó. Cuando te dejas guiar por el Señor, Cristo mismo es un bautismo. Anoche hablaba de esto parado de pie en un bautisterio a la iglesia en Quilmes. El Señor me pidió hablar cosas muy duras anoche, pero con mucho amor y con mucha ternura, como de un padre. Si los pastores me aceptaron esta primera vez, es hermoso. ¿Por qué? Porque te bautiza. Le hemos dado tanta importancia al bautismo en agua. Y el agua es un símbolo que no santifica, no lava más que el cuerpo. Y hay mugres que el agua no puede quitar. Hoy necesitamos elementos químicos que ayuden al agua. El agua es un símbolo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 ya no habla del bautismo en agua, habla del bautismo en la muerte. ¿Habrá algo que la muerte no pueda quitar? La muerte te quita todo. ¿Usted quiere sanarse de todo? Deje de respirar 5 minutos. La muerte te quita todo. Te quita la vergüenza. Te quita todo. Por eso Pablo habla de un bautismo de muerte. Bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, en su sepultura. Lo hemos enseñado cómo el agua va perdiendo protagonismo. Y esto no significa que tenemos que dejar de bautizar en agua, ¿eh? No. Esos asuntos de quitar cosas no deben ser hechas, deben ser entendidas, pero nunca quitadas, porque es parte de la vida memorial de la iglesia. Pero amados, si a nosotros el primer domingo del mes nos convoca un pan y un vino, estamos en problema. Estamos en problema. A nosotros nos debe convocar el nombre sobre todo nombre. Amo este domingo que es Santa Cena. ¿Sí? Hace unos años atrás, ya estamos 11 años con la pastora Romina pastoreando acá. Hace 11 años atrás, no hay Santa Cena hoy el primer domingo del mes. Algún salvaje dijo que tenía que ser el primer domingo del mes para engancharlo con la ofrenda, como todos cobran el sueldo. Y dice, es Santa Cena. Usted dice, pastor, usted está en contra de eso. Yo no puedo estar en contra de nada porque no soy nadie. ¿Cómo voy a estar en contra de algo yo? ¿Quién soy yo? Nadie. Lo que digo es esto, cuando la iglesia mastica la botella y escupe el agua. ¿Cómo se llama eso? ¿Se imagina? Imagínense, esta taza tiene té.
que yo tire el té y empiece a masticar la taza. Locura. El envase contiene la sustancia y la importancia del envase es la sustancia. Cuando a mí me convoca un pan y un vino, ¿sí? Lo que pasa es que está el otro extremo. Bueno, pero usted dice esas cosas y la gente no va a venir más. En algún momento tendremos que madurar. En algún momento. Esto es como levantar a tu hijo temprano y que se enoje. En algún momento tendrá que madurar. Y capaz que cuando muera papá diga, gracias a mi viejo me levantaba tarde. Yo me levantaba temprano. Yo también me enojaba con mi viejo porque me levantaba temprano. En algún momento la iglesia tiene que madurar, pero tiene que haber una generación que se arriesgue a decirlo. Porque luego la iglesia evangélica parece católica. Nos reúnen los sacramentos. Gente enojada por los sacramentos, gente metiendo presión por los sacramentos. ¿Cuándo bautizan a mi hijo? No sé, dígame usted que lo baña todos los días. ¿Hay diferencia entre la ducha que le da usted y el agua que le puedo dar yo? No hay diferencia. Pero vamos a darle importancia en la juventud y en los adolescentes a bautizarlos en la muerte. Alguna generación tendrá que arriesgarse a perder un par de feligreses en la silla, a tener unas sillas vacías y poder ver muerte antes que agua. Lo dije anoche en el reconocimiento de obrero, menos diploma, menos credenciales y más demanda de muerte. Yo fui secretario en la Asamblea de Dios, pastores enojados, recién apartados, no me dieron la credencial. Hermano, tengo 100 filiales para hacerle la credencial. Había días que hacía 300 credenciales, 200 credenciales, no me daba la mano. En pandemia las digitalizamos, pero obreros enojados porque no tenían la credencial. Y eso que lo habían apartado hace poquito, no hay esperanza. Pero eso ¿por qué? Porque el reconocimiento, ¿qué se vuelve? La foto, la fotito en Facebook. Dios recompensó tu esfuerzo, papá. Le prohíbo que usted saque una foto hablando bien de mí. Reconocieron a mi papá como fulano. Por fin el Señor recompensó tantos años. ¿Tantos años de qué? La trayectoria no debe ser publicada, debe ser validada sustanciosamente. Pero cuando se vuelve el reconocimiento, la fotito, la transmisión en vivo, no, están apartando a mi pastor de apóstol. La demanda que la iglesia debe hacerle a los líderes es más muerte, menos fiesta, más gracia que fluya, menos de ti y más de Él, menos de ti y más de Él, más gracia, más dones, más vida, más, el fluir de la gracia, el fluir de su gracia. ¿Puede levantar sus manos al cielo? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos pasar por Etam, volviéndonos uno en el camino. Revélanos en Etam tu soberanía. Revélanos en Etam tu gracia. Por favor, uno solo que se ocupe de los niños, los demás sigan orando. Revélanos. Revélanos. Mientras vamos en la guianza de Etam, aprender tu soberanía no como dogma, sino como una experiencia vivencial. La revelación de la soberanía de Dios gobernando la vida.